La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy estamos en horario especial, hoy arranca el torneo nacional de fútbol y eso, por supuesto que nos corre el horario, pero bueno, estamos muy contentos todos porque la bandera blanquiazul ondea en todos los estadios del país. Y hoy tengo conmigo al epidemiólogo don Ronald Evans, que además entiendo que usted es sobrino de don Walter Evans, ¿verdad, doctor? De don Walter Evans, que en paz descanse, y de Fello Mesa también. ¿Es sobrino de los dos? De los dos, soy sobrino. Yo tengo por los dos lados super sangre azul. Imagínese, usted está feliz de que onde la bandera. Claro, llevo celebrando todos estos días, toda la familia y todos los amigos cartagos y todos los simpatizantes. Por fin se nos hizo. Bueno, don Walter Evans, que fue campeón en el 36. Sí, exactamente. Mi papá también jugó fútbol, pero no, el bueno verdaderamente era Walter. Y Walter fue de la selección de Costa Rica. De la selección, la que fue a Salvador a jugar los centroamericanos. Lo que pasa es que se retiró muy tempranamente del fútbol por una lesión que tuvo en el hombro. Pues vea usted, qué bien entonces. Pero el sobrino salió, pero, lamentablemente el sobrino salió muy malo para el fútbol. Oiga, yo ando azul y blanco hoy, ve. Ya lo veo, sí. Azul y blanco porque hay que hacer respetar ese campeonato de arranque. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes que nos acompañan. Recuerden que nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver por Facebook, en la cuenta de Noticia Monumental, pero también pueden descargar el programa en podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Doctor, seguimos a ciegas. Eso a mí me preocupa muchísimo. Supongo que ustedes más. Seguimos a ciegas y yo quisiera, cuando digo a ciegas es que no por el hackeo, no tenemos los datos actualizados como antes los teníamos sobre la afectación del COVID. Cuéntenos cómo les ha ido afectando esta falta de información, doctor. Bueno, lamentablemente es un hecho muy cierto y tenemos el triste honor de ser uno de los poquísimos países del mundo que no tiene información diaria sobre el COVID, sobre la evolución del COVID en el país. Y ya en esto llevamos ya más de mes y medio, ya nos acercamos a los 2 meses de silencio epidemiológico. Y esto, por supuesto, ha causado enormes problemas, gravísimos problemas, entre ellos uno de los que usted acaba de mencionar. ¿Cómo nos ha afectado? Claro que nos ha afectado. Todos los que escribimos, estudiamos epidemiología del COVID y los que hacemos periodismo en salud, porque yo no sea periodista, a mí me gusta transmitir el conocimiento a la población en general. Y los trabajos que hacemos, más que todo, son orientados a no ser demasiado técnicos, no ser demasiado rellenos de terminología científica para que la población pueda conocer y estar al tanto de lo que pasa. A nosotros nos ha afectado, tan es así que tuvimos que suspender las notas semanales que llamábamos una pandemia en perspectiva. Llegamos hasta el número 112, perdón, 112, allí lo suspendimos, ya no volvimos a publicar porque ya no hay información. ¿Qué vamos a publicar? Lo que sale en el mundo. Bueno, para eso hay otras noticias, hay otros canales, hay otros medios informativos que informan sobre lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros a nivel de Costa Rica tuvimos que suspender la presentación, una pandemia en perspectiva. O sea, doctor, que si yo le pregunto la tasa de el RT y esas cosas, no tenemos nada. No lo conozco, no sabemos cuál es el RT en todo el país, no sabemos cuál es la incidencia por cantones, no sabemos cuál es la incidencia por distritos, ni siquiera por provincias, ni siquiera para el país podemos saberla en este momento, porque lo que nos han dado son unos datos muy escuálidos que no indican nada, un número de tal en el mes tal, y más nada. Hay un silencio total. En este momento, por lo menos nosotros, los que estamos fuera de las esferas oficiales, no sabemos absolutamente nada qué es lo que está pasando en el país. Conocemos hechos anecdóticos porque nunca nos había llamado tanto familiar, tanto amigo diciendo que tiene COVID. Por eso suponemos que el COVID está rampante en todo Costa Rica, porque nunca, en lo personal se lo digo con toda sinceridad,
Nunca había tenido tantos familiares y tantos amigos que me dicen que tienen o están o han tenido COVID en los últimos días. Claro, lo interesante además, doctor, porque seguramente hay una proyección de la UCR, pero es una proyección porque no tenemos los datos, por supuesto, que es que vamos a llegar a 70,000 personas contagiadas, digamos, al mismo tiempo. Ciertamente me parece a mí, y ahora que usted tiene amigos y cercanos contagiados también, doctor, lo cierto es que pareciera que ha bajado, le pregunto, la mortalidad del COVID, la complicación del COVID, y hoy pareciera más una gripe normal, doctor, o nos estamos autoengañando. No, bueno, en realidad eso es parte cierto, es parte de la verdad. La variable que está dominando en todo el mundo son estas variantes que proceden de Omicron, que salió originalmente del coronavirus. El Omicron no salió de la variante anterior, de la variante Delta, sino que salió específicamente con sus características propias y con una capacidad de mutación que tiene asombrado al mundo científico. Es decir, la cantidad de subvariantes que está dando es algo asombroso. Y tiene estas dos particularidades. En primer lugar, que es mucho más contagioso que la variante anterior, que cada subvariante anterior, la que aparece, tiene más poder de contagio, es más contagiosa. Tan es así que se calcula que el RT es igual o superior al del sarampión, que era la enfermedad infecciosa, infectocontagiosa más potente, la que transmitía más la enfermedad. Esta parece ser que la supera, el Omicron. Pero también tiene la particularidad de que afortunadamente es menos grave que la variante Delta. Por eso es que está ocasionando menos hospitalizaciones y menos muertes. ¿A qué se debe esto? Bueno, puede ser a una característica propia de estas variantes, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una población mundial, entre ellas por supuesto la de Costa Rica, que tiene cierto grado de inmunidad, que no se pierde de un todo, ¿verdad? Sabemos que no es muy efectiva ni la vacuna ni la infección natural para prevenir un nuevo contagio, pero sí para evitar en cierta medida y en cierto porcentaje las formas más letales, más graves de la enfermedad. Eso es lo único, digamos, positivo que tiene, que está matando menos que la variante Delta y que las anteriores. Pero, como dicen epidemiólogos, virólogos del mundo muy famosos, el grave problema es que nadie sabe cuándo va a terminar estas mutaciones del Omicron. Nadie lo puede asegurar en este momento. Puede ser que sigan otras variantes, que inclusive alguna de ellas puede volver a ser más letal, tener más virulencia, pero también puede aparecer una que haga desaparecer, una que se autodestruye el virus, como ha pasado con pandemias anteriores que de un momento a otro desaparece la enfermedad y nadie sabe por qué. Muchas veces son por mutaciones que se autoeliminan, que impiden el crecimiento del mismo virus y el virus va desapareciendo poco a poco. Pero nadie en el mundo puede en este momento asegurar qué es lo que va a pasar. De hecho, doctor, podríamos profundizar en una frase que me quedó dando vueltas en la cabeza. Usted nos dijo que el mundo científico está asombrado de la capacidad de mutación del COVID. ¿Podría profundizarnos, explicarnos un poco más? Sí, por ejemplo, sabemos que la variante original, la BA1, dio origen a la BA2, luego salió la BA4, la BA5, que son las que han estado dominando prácticamente en Europa y en el mundo. Y cada una de estas variantes ha tenido esa particularidad que acabo yo de señalar, que tiene un poder de contagio mayor que la anterior. De la BA2 salieron ahora últimamente dos nuevas, ¿verdad? La BA2.12.1 que salió, pero a su vez ahora apareció otra en la India, la última que apareció en la India, que es la BA2.75, que le han puesto el nombre de Centauro, que es mucho más contagiosa que la anterior y que la misma BA2.12.1, y además tiene la particularidad que tiene mayor capacidad de evadir, de zafarse de los anticuerpos producidos ya sea por la vacuna o por la infección natural, es decir, por la enfermedad. Entonces,
Estas mutaciones se producen sobre todo cuando hay mayor número de contagios, de ahí el problema de la contagiosidad, porque mientras exista un mayor número de casos, un mayor número de contagios, hay mayor posibilidad de mutaciones. Mientras la enfermedad va desapareciendo en algunas partes del mundo, esa capacidad de mutar, de cambiar, va decreciendo, va disminuyendo, de tal manera que están asociados la alta contagiosidad con una mayor capacidad de cambiar, de mutar, y ese es el peligro, eso es lo que dicen los virólogos, como por ejemplo, hay un famoso doctor Peacock, Tom Peacock del Imperial College de Londres, que dice que ese es el problema que tienen, esa es la gran incógnita que hay, que nadie puede saber cuándo se va a detener esta capacidad de mutar, y sobre todo que tampoco sabemos cuáles van a ser las características de las nuevas mutaciones. Esto influye también en las vacunas, ¿verdad? Si, por ejemplo, en este momento ya se está diciendo que va a salir una vacuna contra el Omicron, que sale en agosto, que Moderna la tiene, que Pfizer la va a producir también y que probablemente van a salir en agosto y septiembre. Pero esas vacunas, por lo general, están basadas en la cepa original de Omicron. Quizá si la que está dominando ahora en el mundo sean estas dos, la BA.2.75 y la anterior que yo dije, a lo mejor esa vacuna va a tener poco efecto, porque se sabe que ha cambiado con respecto a la BA.1, que fue la original, la Omicron original. Esto es un rompecabezas, esto es algo que tiene a la comunidad científica mundial, bueno, asombrada y también asustada, porque uno no sabe qué puede pasar. Esto no es con el sentido de sembrar alarmas, como mucha gente dice, es que ustedes los que hablan sobre la pandemia, sobre el coronavirus, lo que tratan es de sembrar miedo en la población, y eso no se trata de informar lo más racionalmente posible y lo más neutralmente posible, sin inducir a ningún miedo, pero también sabiendo que el problema es grave, que no nos podemos descuidar, que cada vez vemos más gente sin mascarilla, que la gente se despreocupa, que la gente cree que ya la enfermedad no es grave, y estamos viendo esos repuntes en todo el mundo. Y eso es lo que hay que decir y hay que advertir, hay que señalar de que, como dice la Organización Mundial de la Salud, a cada momento lo dicen el secretario general y los virólogos y los epidemiólogos de la OMS, cada momento lo dice, la pandemia sigue en el mundo, la pandemia no ha terminado. Doctor, pero vamos a ver, disculpe mi poco lenguaje científico, pero pareciera un bichito bastante astuto. De cada vez que vamos avanzando con las vacunas, muta. Muy inteligente, es decir, nos está superando. En este momento, vamos a decirlo con franqueza, el virus es más inteligente que la comunidad científica. Nos está ganando la pelea en este momento, ¿no? No quiere decir que al final la victoria va a ser de nosotros, de la humanidad, ¿verdad? Porque por lo menos en este momento el virus lleva la delantera. Es decir, nosotros sacamos una vacuna y el virus muta con otras formas capaces de evadir la acción de la vacuna. Pero bueno, el mundo científico sigue y se están probando, se están investigando nuevas vacunas, nuevas formas de vacuna. Quizá las vacunas nasales van a ser superiores por las inmunoglobulinas y de la IgG que existen en el aparato respiratorio superior. Pudiera ser que una vacuna nasal sea más efectiva que una de estas vacunas que nos inyectan. Es decir, en el mundo la ciencia no se detiene. Lo que pasa es que muchas veces no lo conocemos porque son investigaciones que están en fases preliminares y entonces ningún laboratorio tampoco del mundo quiere decir lo que está haciendo. Sencillamente, el mundo científico conoce que hay investigaciones que están probando nuevos campos de inmunización y a la larga yo sí creo, yo sí soy optimista, a la larga nosotros vamos a obtener vacunas que sean poderosas, suficientes y sobre todo duraderas, que den una inmunidad por lo menos de varios años, no como ahora que la inmunidad que dan se pierde al cabo de pocos meses. Doctor, el otro tema que usted nos ha repetido en reiteradas ocasiones y que viene a demostrarse en cada una de las mutaciones es que al virus no le sirve matar a su huésped. Es decir, parte de que sobreviva es hacerlo menos letal o menos virulento. O sea, en el sentido de que pueda reproducirse, pero no mata a su huésped y ahí puede vivir más tiempo.
Claro, esa es la verdad y por eso es que muchos virus no han desaparecido. El virus del catarro común, los virus, estos virus que son muy benignos, que dan cuadros benignos, estos han encontrado la forma de reproducirse sin matar al huésped y así asegurando su propia sobrevivencia. De esa es la lucha entre la naturaleza, son los cambios evolutivos y en eso estamos, ¿verdad? A la larga yo creo que también el coronavirus se convertirá en un virus totalmente benigno, ¿no? Que le permitirá sobrevivir, ¿verdad? Pervivir, persistir y también no matar a su huésped, porque como usted lo ha dicho, si mata al huésped muere el virus también. Entonces no, eso no le conviene a nadie, ¿no? Entonces a la larga habrá un equilibrio entre el huésped y el agente causal. Doctor, ¿y usted cree realmente que las vacunas, porque claramente aquí hay una mezcla entre la menor virulencia y las vacunas, pero ¿usted cree realmente que las vacunas eh, estén generando que el porcentaje de personas infectadas versus las muertes o versus las hospitalizaciones vaya disminuyendo? Eh, Según lo entendí, lo que usted acaba de decir, bueno, es cierto, la acción de las vacunas ha reducido esa posibilidad de mayor virulencia del virus. Lo mismo que la inmunidad, como lo dije yo anteriormente, la inmunidad natural. Recordemos cuántos millones de personas en el mundo han tenido la enfermedad. Vamos a suponer 600 millones de personas, 700 millones de personas, pero esos 700 millones de personas realmente son mucho más. O sea, hay que multiplicarlo por 2, por 3, por 4, ¿verdad? Entonces resulta que perfectamente podemos hablar que en este momento una cuarta parte de la humanidad, como mínimo, una cuarta parte de la humanidad ya ha tenido contacto con el virus, ya se ha infectado. 2.000, póngale ustedes 2.000 millones de habitantes, póngale 1.500 millones de habitantes o 2.000, 3.000 millones de habitantes ya han tenido cierta o tienen cierta inmunidad porque ya presentaron la enfermedad. Esto también reduce la capacidad del virus de matar, de enfermar gravemente, porque hay mucha población, tiene anticuerpos y puede resistir muy bien el embate del virus. Pero todavía quedan, bueno, que imagínese usted, si son 2.000 millones y tenemos 7.500, 8.000 millones de habitantes, todavía quedan 4.000 millones o más de habitantes, o 6.000 millones, o 5.500 millones de habitantes que no han tenido la enfermedad y que son precisamente de donde se surte el virus para poder continuar creciendo y reproduciéndose y enfermando a la población. Sí, realmente es muy interesante. Doctor, ¿podría profundizarnos, digamos, aquí en Costa Rica hay una subvariante que es la que más circula? Entiendo que en el continente también, pero en el mundo hay diversas subvariantes respecto a donde estemos, o es una subvariante dominante en el mundo entero, doctor. Bueno, eso es cierto, eso varía de país a país, pero por lo general, en los países donde hay más población, en los países donde hay más casos, por ejemplo, Estados Unidos, los países europeos, las variantes que han estado dominando son estas que yo mencioné, la BA4 y la BA5. Pero ahora tenemos esta amenaza de estas dos nuevas variantes, ¿verdad? La última que le dije yo, la Centauro, que apareció en la India y que pudiera ser que en las próximas semanas desplace en Estados Unidos y en Europa y luego acuérdense que lo que sucede en esos países nos viene llegando a nosotros con un mes o 2 meses después de que suceda la ola pandémica en Europa o en Estados Unidos, nos viene cayendo a nosotros. Es decir, hay un lapso de tiempo entre una y otra, ¿verdad? Y eso es natural, eso es normal. En este momento en Costa Rica pues están dominando evidentemente las variantes BA4 y BA5. Todavía aquí no hemos detectado estas subvariantes nuevas, la BA 2.12.1, ni tampoco la BA 2.75. No, todavía ciencia no ha dicho que estas variantes ya se encuentran, estas dos últimas variantes ya se encuentran en el país, pero sí continúan incrementándose en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Y en la India, donde apareció, pues evidentemente que tarde o temprano también nos llegará a Costa Rica.
Sí, qué fascinante, cómo hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Del tema del virus, cosas que ustedes ya sabían, doctor Evans, pero que para el resto de nosotros se hizo solo cercano con, con el tema de la pandemia. Que de hecho se cumplen, vamos a ver, en estos 2 años y medio que llevamos de pandemia, aquí tenemos una ventaja, nosotros podemos ver el futuro. Cuando digo podemos ver el futuro es que siempre pasa que lo que pasa en China, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Costa Rica. China, Europa, Estados Unidos, Costa Rica. ¿Qué es lo que Exacto. está, qué es lo que está pasando en esas zonas que podría ser nuestro futuro, doctor? Que ojalá tengamos datos para ese entonces. Bueno, en este momento, por ejemplo, como yo le acabo de decir, ha habido un repunte de casos, pero con diferencias, eso es lo curioso también. No es homogéneo el momento de la pandemia. Si usted lo ve en estos últimos días, por ejemplo, Italia está teniendo más de 100.000 casos diarios nuevos, ¿verdad? Así, y Italia en semanas anteriores tenía un número muy bajo, muy inferior al que presentaba Alemania y Francia, que eran los dos países hace un mes, hace 2 meses, eran los países que tenían la incidencia más elevada de casos, Francia y Alemania, inclusive por encima de 200, 300.000 casos diarios. Ahora, por ejemplo, salió que es Italia la que está llevando la delantera en estos casos. Es decir, que hay variaciones inclusive de países dentro de un mismo continente. El Reino Unido fue azotado muchísimo por las diferentes olas pandémicas, pero últimamente ha disminuido mucho el número de casos. En Estados Unidos hay un repunte, ha habido, después de que habían bajado a 20.000, 25.000 casos diarios, ahora están de nuevo por encima de los 100.000 y los 200.000 casos nuevos. Es decir, varían con el tiempo y también varían por regiones. En los mismos Estados Unidos ha habido muchas diferencias entre la incidencia del coronavirus en los estados del norte con los estados del sur. Ha habido también muchas diferencias en la costa este con lo que sucede en la costa oeste. Es decir, que en los mismos países hay modificaciones. No es un todo homogéneo, no es un mapa de un mismo color, ¿verdad? Hay estos cambios y también, por supuesto, a nosotros, como usted lo dijo, podemos ver el futuro porque tarde o temprano nos llegan estas olas. 2 meses después, un mes, 3 meses después, nos cae el problema. Y podemos ver, pues, por eso es bueno saber lo que pasa en el mundo para poder prever lo que puede pasar en Costa Rica. Sí. Doctor, permítame ir a una pausa. ¿Cómo no? Claro que sí. Ya regresamos con más de matices. Les contaba y gracias por la cantidad de gente que nos está haciendo los reportes de sintonía, que hoy estamos en horario diferenciado. Duramos lo mismo, 1 hora, pero en horario diferente porque hoy hay fútbol nacional. El doctor Evans y yo estamos muy felices porque a partir de hoy la bandera blanquiazul ondea en todos los estadios nacionales. Estadio de Costa Rica. Así es. Azul y blanco, nada más y nada menos. Para los que se perdieron el arranque, el doctor Evans es sobrino de Walter Evans, que es fue un extraordinario jugador cartaginés, campeón del 36 y del insigne don José Rafael Fello Mesa. Vamos a la pausa, regresamos con más de matices. Regresamos con matices. El doctor Ronald Evans nos acompaña esta tarde, es epidemiólogo y nos ha ayudado a lo largo de la pandemia. ¿Qué problema, doctor? Que la verdad es que hemos tenido de un momento en que se han juntado la pérdida del miedo a esto más la falta de información, doctor. Exactamente, es la tormenta perfecta. Se han conjugado estos dos factores, ¿verdad? Sobre todo, llama la atención el tiempo tan prolongado que tenemos de este silencio epidemiológico, porque está bien, hubo un hackeo, bueno, perfecto, es comprensible de que se haya suspendido la cadena de transmisión de la información, pero es que ya han pasado mucho tiempo, ya han pasado muchas semanas. Yo no soy técnico en informática, pero imagino que el problema se pudo haber resuelto ya desde hace varios días atrás. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con los hackeos? Los hackeos no solo han sido en Costa Rica, los hackeos han sucedido en diferentes países y no necesariamente en el área de la salud, en el área militar, en el área
económica, en muchas áreas han sucedido, pero yo no he visto, ni he leído, ni he tenido conocimiento de que ningún país haya pasado tanto tiempo con ese hackeo, con esa imposibilidad de restaurar los sistemas operativos. Entonces, yo no lo conozco, yo repito, no soy técnico en informática, no conozco mucho de informática, pero por lo que yo he leído, los países han logrado restaurar la seguridad de sus sistemas de información. Y nosotros, silencio semana tras semana, hay un silencio total. ¿Por qué no se ha aplicado otro plan B? Es que nada más dependemos de las computadoras, de los sistemas tecnológicos avanzados. ¿Cómo se hacía antes entonces para tener, digamos, conocimiento de las epidemias cuando había que hacerlo por informes, por planillas, por escrito? ¿Cómo sabíamos nosotros cómo estaban las epidemias de dengue en el pasado? ¿Cómo había casos de dengue en Punta Arenas, en la costa del Pacífico, en el resto de la costa del Pacífico? Y nosotros teníamos conocimiento de las epidemias en esa época. Y más atrás también conocíamos cómo estaba, perdón, el paludismo y otras enfermedades. ¿Por qué ahora no se puede hacer lo mismo? Los hospitales tienen registros diarios de entrada y salida de casos, de egresos e ingresos. ¿Por qué no podemos nosotros saber ese tipo de información? Le voy a contar algo. Hace prácticamente como un mes, un grupo de investigadores, virólogos, matemáticos, estadísticos, a mí me invitaron a participar en ese grupo, cosa que agradezco, y se hizo una carta a la Caja Costarricense del Seguro Social ofreciendo nuestra ayuda desinteresada para tratar de, a través de los sistemas regulares de información, ya no informáticos, sino que los registros diarios de ingresos, de egresos, de pacientes diagnosticados en los EBAIS, etcétera, que nosotros en base a esa información que nos pudiera proporcionar la caja, este grupo, sobre todo matemáticos, estadísticos, ¿verdad?, podrían hacer estimaciones para más o menos poder ver un retrato de lo que estaba sucediendo en el país. Pues bien, esa carta no tuvo nunca respuesta. El coronel no tuvo respuesta, nunca le respondieron entonces para recordar a García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, nunca hubo respuesta. ¿Y por qué? Inclusive por simple educación se podría haber mandado un acuse de recibo de que estaban estudiando la posibilidad de que nos iban a pedir esa ayuda, porque es una ayuda totalmente desinteresada. Y ahí estaba gente de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, de otros institutos, y nosotros, bueno, nos invitaron, cosas que repito, agradecemos, nos invitaron a participar en ese grupo. Y no hubo, repito, respuesta alguna. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Eso es lo que me llama la atención, lo que me extraña. Yo siempre soy positivo, yo no soy negativista, yo no soy pesimista. Yo siempre doy por lo menos el margen de la duda. Quizá el sector oficial ha estado muy ocupado, no ha tenido tiempo de contestarnos, pero ya es suficiente el lapso de tiempo. Es decir, ya por lo menos debería haber una respuesta, y en el sentido de ver si nos aceptan o no aceptan, o es conducente o es negativo ese tipo de ayudas a prestar. Pero Sí. repito, el problema es ese, el problema es la ausencia de información. Sí, es que pareciera ya ser bastante tiempo. Ahora bien, aquí hay dos ideas separadas, doctor, y las dos me preocupan. Una es que por el hackeo no se pueda o sea, no haya información pública que brindarles a ustedes y a nosotros sobre los casos. Y el otro, que es todavía más grave, es que no solo que no nos den información, es que no tengan la información. Que eso es lo que me preocupa más. O sea, que ni siquiera las autoridades sepan cuántos casos tenemos, dónde están concentrados, etcétera. Claro, esa es la preocupación, ¿verdad? Porque, o a no ser que no quieran dar la información, eso sería otra Pero posibilidad. no creo, no creo que sea eso. Yo no creo tampoco. Yo repito, yo doy el margen de la duda. Yo no quiero suponer que es a propósito que no se quiere dar información. Yo no soy partidario de esa hipótesis, repito. Yo soy optimista. Yo creo que ha habido otros problemas que han impedido
el suministro oportuno, veraz y real de la situación, como está pasando en el país. Doctor, el relajamiento, vamos a ver, esa falta de datos que hoy no sabemos, o sea, realmente ni usted ni yo, ni la gente que no está tan relacionada informativamente con el tema de la pandemia, tiene información. Eso ha hecho que no sepamos que hay muchos casos, que la gente haya empezado a relajar algunas medidas, entre esas el uso de la mascarilla, que curiosamente en algunos países se reactivó, doctor Evans. Claro, porque han visto porque han visto la realidad de la situación, de que las vacunas no han funcionado como debiera haber sido, como se suponía que iban a actuar. Se sabe que hay reactivación de nuevas variantes, se sabe que ha habido repuntes, se sabe que ha habido nuevas olas. ¿Y qué es lo que ha resultado, digamos, ser más efectivo hasta la época en términos prácticos? Vamos a ver, la mascarilla. La mascarilla se sabe que es efectiva si se usa adecuadamente y que es un medio barato, sencillo y operativo y que da buenos resultados. Por eso es que muchos gobiernos de países y gobiernos, digamos, regionales, cuando hay federación, cuando los estados tienen autonomía, han logrado o han expuesto en práctica nuevamente la obligatoriedad de la mascarilla, sobre todo en los espacios cerrados. Pero eso es otra cosa. Nosotros más bien liberamos esas medidas, ¿verdad? Y ahora ya no es obligatorio entrar a un establecimiento comercial con mascarilla, porque ya el gobierno levantó la prohibición, ya no, no hay obligatoriedad de usar la mascarilla. Entonces, más bien nosotros estamos hasta cierto punto aupando la capacidad de nuevas infecciones. Y sobre todo, la falta de información al público contribuye también porque la perspectiva de riesgo se va perdiendo. Si usted no tiene información, si a usted no se le dice que la epidemia está rampante en tales cantones, en tales provincias, que la tasa de contagio sigue aumentando, usted desconoce todos esos hechos epidemiológicos, que ya la población los conoce, los sabe, porque se han estado trabajando en meses anteriores y ya la población está bastante informada de estos términos, digamos, técnicos, epidemiológicos. Si usted no los tiene en este momento, usted dice, bueno, no hay información, la cosa no es tan grave, no nos están diciendo que los hospitales están llenos, no nos están diciendo que hay ningún colapso, pues podemos dejar la mascarilla a un lado y no utilizarla. Y entonces, bueno, ahí vienen las consecuencias, ahí vienen el aumento del número de casos, y eso es un factor contribuyente. La ausencia de información es un factor contribuyente para aumentar el descuido, la pérdida de miedo ante la enfermedad, ¿verdad? Ya perdemos ese temor a enfermarnos, ya no sabemos lo que está ocurriendo en los hospitales, ya no nos dicen la terrible realidad de las unidades de terapia intensiva, las semanas de sufrimiento que pasan los pacientes, todas esas cosas se van perdiendo, no hay información y entonces la población poco a poco disminuye su temor natural, el temor que tenían antes a la enfermedad y hay mayor descuido. Doctor, digamos, en el tema del COVID hay un montón de aristas. Está cómo prevenimos, cómo es el virus y también cómo lo tratamos una vez que ya está afectando a nuestra gente. Es decir, al puro inicio, cuando alguien le daba COVID, había un montón de batazos sobre cómo tratar a esas personas. Hemos ido tecnificando, mejorando el tratamiento cuando una persona tiene COVID-19, doctor Evans. No hay duda, no hay duda. Recordemos cómo era, lo que usted lo dijo, cómo era al principio, ¿verdad? La cantidad de medicamentos que se utilizaron sin saber si eran efectivos o no eran efectivos, la cantidad de técnicas que se utilizaban. Esto ha ido cambiando con el mejor conocimiento de la enfermedad. Nuestros médicos de hospitales, nuestros cirujanos, nuestros médicos especialistas en terapia intensiva, en emergencia, en cuidados, en medicina interna, en neumología, en todas las especialidades que tienen que ver con esta enfermedad, ha ido mejorando la atención y esto ha mejorado, por supuesto, la prolongación de la vida, ha disminuido la letalidad debido a estos factores. Todavía no hemos encontrado los medicamentos antivirales que sería deseable tener a la mano para poder, digamos,
curar como antes curaban los antibióticos contra las infecciones bacterianas. No hemos logrado, pero la investigación sigue y hemos desechado, eso es lo importante, hemos desechado muchas terapias, muchas terapéuticas que a la larga o resultaron más bien perjudiciales o no tenían ningún efecto sobre el coronavirus. Es decir, día a día ha mejorado el conocimiento científico de la atención del paciente y esto ha contribuido a disminuir la letalidad. Bueno, nosotros hablando de letalidad, ¿verdad? Que es el número de muertes por cada 100 pacientes diagnosticados. Es decir, que si hay 100 pacientes con diagnóstico en un momento dado y murió nada más una persona, la letalidad es el 1%. Esa es la letalidad. Es diferente a la tasa de mortalidad. La letalidad, afortunadamente, en Costa Rica siempre ha estado muy baja. Siempre ha estado rondando el 1%, a veces un poquito más, pero inclusive ha habido ocasiones en que baja de 1, comparado con otros países. Por ejemplo, Perú llegó a tener en un momento dado una letalidad de 10%, es decir, de cada 100 pacientes diagnosticados, fallecían 10 pacientes, que en ese momento dado fue la letalidad más alta del mundo en el caso del Perú. Luego la ha ido bajando, ahora está alrededor de 5%. Pero nosotros hemos sido afortunados porque también tenemos un buen sistema nacional de salud, un sistema nacional de salud realmente muy efectivo, de tipo prácticamente de cobertura nacional, que ha sido inclusive hasta señalado como un ejemplo hasta por gente de los Estados Unidos. Han habido reportajes muy importantes que han salido en periódicos y revistas alabando el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica, porque en otros países hay mucha desigualdad. Hay la mejor medicina del mundo para los que tienen dinero, para los que tienen recursos, pero no así para los pobres, los menos dotados de riqueza para poder pagar sus propios tratamientos. Doctor Evans, nos quedan 5 minutos de programa. Nos estamos enfrentando también a otro panorama, que son las reinfecciones. En Noticias Repretel logramos confirmar con las autoridades de salud de 27,000 personas reinfectadas por COVID-19. Digo, a 2 años y medio de la pandemia, ese es otro elemento que se abre, doctor. Efectivamente, antes, al principio de la pandemia, casi no hablábamos de reinfecciones. Era muy escaso el número. Pero, como repito, han surgido tantas variantes y muchas de estas variantes tienen la manera, el virus ha logrado obtener la manera de escapar, de evadir la acción de los anticuerpos, ya sea por la vacuna o por infecciones anteriores, es decir, por haber tenido la enfermedad anteriormente. Entonces, se están presentando cada vez más casos de reinfecciones. Y no de una sola, ha habido casos de 2, 3 y hasta de 4 reinfecciones. Esto es precisamente por esos cambios mutacionales, esas variaciones que ha tenido el virus en los últimos tiempos y que ya el hecho de tener la enfermedad no garantiza de que uno no pueda tener otra vez la enfermedad, pero en este caso por una variante diferente. Finalmente, aprovechando estos últimos minutos, podríamos hacer 2 llamados diferentes. El primero, por favor, a las personas a que se sigan cuidando, pero no quiero hacerlo yo como periodista, sino usted como especialista, doctor, por favor. Claro que sí. En primer lugar, tenemos que tener claro que la pandemia todavía sigue en el mundo. La pandemia no se ha extinguido, la pandemia no se ha ido. El coronavirus sigue actuando. ¿Y dónde actúa sobre todo? Bueno, en las poblaciones más susceptibles para él poder atacar y crecer y sobrevivir. Entonces, por lo menos nosotros debemos de continuar con algunas medidas. Yo no estoy diciendo que volvamos al lockout, al encerramiento del principio de la pandemia. Yo no estoy diciendo que vamos a prohibir la asistencia a los estadios. Yo no estoy diciendo que hay que prohibir las peregrinaciones ahora que viene el 2 de agosto. Yo no estoy diciendo que se vuelvan a tomar esas medidas, pero sí que nosotros sigamos utilizando los medios que sabemos que son eficaces para evitar, para prevenir el contagio, que utilicemos la mascarilla, inclusive doble mascarilla si estamos en espacios cerrados, que logremos, que tratemos de tener
cierto distanciamiento. Si vamos caminando en estas peregrinaciones del 2 de agosto, ¿verdad? La pasada, etcétera, pues tengamos cierta distancia con otras personas, que no nos juntemos en grupo. Si vamos a los estadios, utilicemos la mascarilla, protejámonos con la mascarilla, ¿verdad? Eso es un buen elemento. Por lo tanto, el llamado es a que la población continúe mostrando respeto y cierto miedo ante la enfermedad, porque esta enfermedad continúa y esta enfermedad también mata. El hecho de que sea menos virulenta, el hecho de que tenga menos letalidad en estos momentos no quiere decir que no sea una enfermedad grave. Es un error enorme creer que o comparar esta pandemia como se hizo en el pasado con una gripe, como decía el presidente Bolsonaro, esto es una gripeciña cualquiera, esto pasa en 2 días, no. Realmente el coronavirus, el COVID-19 no es una gripe cualquiera, es mucho más que una gripe. Y la prueba está en la mortalidad, que la mortalidad sigue en el mundo, sigue aumentando en una proporción muy grande. Las tasas de mortalidad siguen elevándose en todo el mundo. Por lo tanto, no podemos descuidarnos. Debemos continuar con la protección. Y la vacuna también, porque las vacunas, ya sabemos que las vacunas no han sido tan efectivas como uno quisiera para evitar el contagio. Pero sí tenemos que conocer, tenemos que saber que la vacuna nos está protegiendo contra las formas más graves de la enfermedad. Y en parte a ello también se debe que los hospitales no estén sobresaturados, de que no esté muriendo tanta gente, como al principio, cuando no había vacuna. La vacuna ha sido efectiva en ese sentido de reducir la mortalidad. Entonces, vacunémonos, que por lo menos uno tiene cierta seguridad de que si le da el coronavirus, si le da el COVID, probablemente no va a tener mucha gravedad porque ya uno está vacunado. Ese sería el mensaje, digamos, más elemental que yo le puedo hacer a la población. Repito, no estoy sembrando miedo, no estoy sembrando pavor, no estoy sembrando incertidumbre. Estoy hablando con hechos reales, concretos, y lo que les estoy pidiendo es algo muy sencillo: cuidarse, y el uso de la mascarilla es un elemento imprescindible. Lo demás también, por supuesto, el lavado de manos, todo el distanciamiento físico, todo eso es apropiado, pero la mascarilla, repito, es el elemento más sencillo, más barato y más efectivo que tenemos en este momento para evitar el contagio, junto con las vacunas, por supuesto. Doctor, y finalmente nos quedan solo un minuto. Un llamado a las autoridades a que le respondan, por lo menos, doctor. Bueno, yo creo que es un error de las autoridades oficiales del gobierno, no solo no responder, sino que continuar con este silencio, como si no pasara nada, como si no sucediera nada en Costa Rica, como si nosotros tuviéramos una situación de normalidad absoluta. No quisiéramos, repito, no quisiéramos que llegue una nueva de estas variantes y afecte a una gran porcentaje de la población sin que tengamos los medios más efectivos para combatirla. El gobierno tiene la obligación de informar a la población y ya debería haber puesto en práctica un plan B si es que no han podido hasta el momento solucionar el problema del hackeo. Doctor Evans, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Doctor, muchas gracias. Siempre es un placer, Randall. Y de nuevo, felices por el triunfo. Y si vamos al estadio, si podemos ir al estadio, ver nuestra bandera ondeando al viento, orgullosa y resplandeciente. Yo estoy muy feliz. No solo ando cuello azul, ando pantalón azul, hoy ando azul y blanco completamente, doctor. Bueno, doctor, ¿con qué canción quiere irse? Bueno, cualquiera de Jorge Negrete, es uno de mis cantantes también, que siempre me ha gustado la voz potente de Jorge Negrete. De Jorge Negrete, déjeme proponerle una, vamos a ver si le... Cualquiera que tengan, porque la verdad es que me encantan. Déjeme proponerle una, vamos a ver, no me la sé de memoria yo. Vamos a ver, para hacerlo así. Sí, las estoy buscando, si ya se dieron cuenta. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Será esa de Jorge Negrete, doctor Evans? Y que me traigan aquí. Doctor, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno.
Bueno, muchas gracias a usted, Randa. Hasta Felicidades. luego. Feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, felicidades.